Los mormones nacieron en Estados Unidos en 1830 y hoy son una de las religiones más ricas del planeta, con más de 17 millones de fieles. Detrás de su imagen limpia de jóvenes en bicicleta llamando a las puertas se esconde una historia llena de sangre, secretos y fanatismo. Hoy vas a conocer a una madre salida de un movimiento apocalíptico de raíz mormona que acabó con la vida de sus 2 hijos convencida de que se habían transformado en zombies. Verás cómo un grupo de fieles mormones engañó con una bandera blanca a 120 emigrantes antes de ejecutarlos en el desierto. Y descubrirás la fortuna de más de 100.000 millones de dólares que la iglesia escondía mientras pedía a sus seguidores el 10% de todo lo que ganaban. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. Una madre llegó a convencerse de que sus 2 hijos habían dejado de ser sus hijos, de que sus almas habían sido sustituidas por espíritus oscuros y de que los cuerpos que quedaban eran solo caparazones vacíos. Esa mujer se llamaba Lori Vallow. La prensa estadounidense la bautizó como la madre del apocalipsis. Y en el año 2019, esa creencia terminó con la vida de un niño de 7 años y de una adolescente de 16. Antes de entrar de lleno en este caso conviene situarse, porque para entender cómo se llega a algo así, hay que saber de dónde viene todo. Los mormones, o más correctamente los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, forman una de las religiones que más rápido ha crecido en los últimos 2 siglos. Nacieron en Estados Unidos en 1830, de la mano de un hombre llamado Joseph Smith, y hoy superan los 17 millones de fieles, repartidos por casi todo el planeta. Seguramente los tienes en la cabeza como esos jóvenes de camisa blanca y corbata que van en bicicleta llamando a las puertas, siempre educados y sonrientes. Detrás de esa imagen limpia y ordenada hay templos monumentales, una fortuna difícil de imaginar y una historia mucho más turbia de lo que aparenta, llena de sangre, secretos y personajes que llevaron sus creencias hasta el extremo. Este vídeo trata justamente de ese lado oculto, y pocos casos lo resumen mejor que el de Lori Vallow. Conviene aclarar una cosa desde el principio. Lo que hizo Lori Vallow no representa a los millones de mormones normales que llevan una vida corriente. Ella acabó metida en un pequeño movimiento apocalíptico que se había desgajado de la fe oficial y que mezclaba las ideas mormonas sobre el fin del mundo con delirios propios. La pieza clave de ese grupo era un hombre llamado Chad Daybell, un escritor que publicaba novelas sobre el apocalipsis y que aseguraba tener visiones. Según sus enseñanzas, las personas se dividían entre seres de luz y seres de oscuridad, y algunos individuos ya no tenían alma humana porque habían sido poseídos por espíritus malignos. A esos los llamaban zombies. Lori y Chad se conocieron estando casados con otras personas, y a su alrededor empezó a acumularse una cadena de muertes demasiado extraña para ser casualidad. Primero murió de un disparo el marido de Lori, Charles Vallow, en un episodio presentado como defensa propia por parte del hermano de ella. Poco después, falleció la esposa de Chad, Tammy Daybell, en lo que al principio pareció una muerte natural mientras dormía y que más tarde se recalificó como homicidio. Apenas 2 semanas después de aquella muerte, Lori y Chad se casaron en una playa de Hawái, sonrientes, como si nada hubiera pasado. Pero para entonces ya había 2 ausencias que nadie sabía explicar. Los hijos de Lori, la adolescente Tylee Ryan y el pequeño JJ, un niño de 7 años al que había adoptado, llevaban meses sin aparecer. Cuando familiares preocupados empezaron a preguntar por ellos, Lori daba respuestas contradictorias y evasivas. La investigación se alargó durante meses, con la policía siguiendo el rastro de la pareja mientras ellos negaban saber nada del paradero de los niños. Lo que más indignó a la opinión pública fue comprobar que, durante todos esos meses, Lori se había mudado a Hawái y hacía vida normal, sin muestras de preocupación por unos hijos a los que decía no encontrar. El desenlace llegó en junio de 2020. Los investigadores registraron la propiedad de Chad Daybell en Idaho y encontraron allí, enterrados en el terreno, los restos de los 2 menores. La conclusión fue tan simple como escalofriante. Aquella creencia en zombies y espíritus oscuros había servido para justificar lo injustificable.
para convencerse de que los niños ya no eran realmente niños y de que su desaparición no era un crimen, sino una especie de misión. La justicia no compartió esa lógica. En 2023, Lori Vallow fue declarada culpable en Idaho y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad, y más tarde recibió condenas adicionales en Arizona. Chad Daybell fue condenado también, y en su caso, el jurado fue un paso más allá al imponerle la pena de muerte en junio de 2024. Este caso es reciente, ocurrió prácticamente ayer, pero enlaza con algo mucho más antiguo, porque la idea de que una revelación personal puede estar por encima de la ley, de que Dios puede ordenar a un creyente hacer cosas terribles, no nació con Lori Vallow. Viene de mucho más atrás, y su ejemplo más brutal nos lleva a una casa de Utah en el verano de 1984. Dos hermanos entraron una tarde en la casa de su cuñada, convencidos de que Dios les había ordenado matarla, y también matar a la niña de 15 meses que dormía en la cuna. Ocurrió el 24 de julio de 1984, en la localidad de American Fork, en pleno estado de Utah, el corazón del mundo mormón. Los hermanos se llamaban Ron y Dan Lafferty. La mujer era Brenda Lafferty, tenía 24 años, y su bebé se llamaba Erika. Lo más perturbador del caso no fue solo la brutalidad, sino la explicación que dieron los asesinos, porque ellos no se consideraban criminales. Se consideraban instrumentos de una orden divina. Para entender por qué, hay que mirar de dónde venían. Los Lafferty eran una familia mormona numerosa y respetada, criados en la fe oficial. Pero con los años, varios de los hermanos empezaron a alejarse de la iglesia moderna y a coquetear con ideas fundamentalistas, esas que defienden que el mormonismo original se ha corrompido y que hay que recuperar las prácticas antiguas, incluida la poligamia que la iglesia oficial había abandonado casi un siglo antes. Ron, el mayor, se volvió especialmente radical. Se metió en un grupo llamado la Escuela de los Profetas y empezó a recibir lo que él llamaba revelaciones, mensajes que decía escuchar directamente de Dios. En medio de esa deriva apareció el conflicto. Brenda, la cuñada, era una mujer con estudios, segura de sí misma, que no tragaba con aquellas ideas. Cuando la esposa de Ron empezó a plantearse abandonarlo por su fanatismo, Brenda la apoyó y le aconsejó que se protegiera a sí misma y a sus hijos. Para Ron, aquello fue una traición imperdonable, y su mente, ya perdida en el delirio, encontró la manera de convertir su rencor personal en un mandato celestial. Un día anunció que había recibido una nueva revelación. En ella, según dijo, Dios le pedía la eliminación de varias personas que se interponían en la obra divina. Aquella revelación, que incluso quedó puesta por escrito, señalaba con nombre y apellido a 4 personas que debían ser eliminadas. Encabezando la lista estaba Brenda, y justo después su propia sobrina, el bebé, por el simple hecho de ser hija de aquella mujer. Los otros 2 nombres eran conocidos del entorno que también habían molestado a Ron. Aquella tarde de julio, Ron y Dan se presentaron en la casa. Lo que sucedió dentro fue de una crueldad difícil de asumir, sobre todo porque una de las víctimas era un bebé indefenso. Por respeto a ellas, no hace falta entrar en detalles gráficos. Basta con saber que ninguna de las 2 tuvo la menor oportunidad y que los hermanos actuaron con una frialdad absoluta, convencidos hasta el final de que cumplían una misión sagrada. La detención llegó pronto, y con ella una de las preguntas más incómodas que se le pueden hacer a cualquier religión. ¿Hasta qué punto una fe que se basa en revelaciones personales, en la idea de que Dios habla directamente a los hombres y les da instrucciones, puede terminar produciendo monstruos como estos? Ron y Dan no eran locos que oían voces sin más. Eran hombres criados en una cultura donde la revelación individual se toma muy en serio, donde el fundador mismo de la religión construyó todo un imperio a partir de mensajes que decía recibir del cielo. Ellos simplemente llevaron esa lógica hasta su conclusión más terrible. La justicia fue contundente. Ron Lafferty fue condenado a muerte, aunque nunca llegó a ser ejecutado, ya que murió en prisión en 2019 por causas naturales, tras más de 3 décadas encerrado. Dan, que durante el juicio llegó a defenderse a sí mismo y a proclamarse una especie de profeta, recibió cadena perpetua y, a diferencia de su hermano, jamás mostró el más mínimo arrepentimiento. Hasta el último momento defendió que había hecho lo correcto, que solo había obedecido.
El caso impactó tanto en Estados Unidos que años después inspiró un famoso libro de investigación titulado Bajo el estandarte del cielo, escrito por el periodista John Krakauer, que usaba el crimen de los Lafferty para bucear en el lado más oscuro de la historia mormona. Ese libro se convirtió en superventas y más tarde dio pie a una exitosa serie de televisión protagonizada por actores muy conocidos. Y es que los Lafferty no fueron un caso único ni el más sangriento. Antes que ellos hubo un hombre que llevó esta misma idea, la de matar en nombre de Dios, a una escala tan grande que la prensa terminó comparándolo con uno de los criminales más famosos del siglo XX. Un hombre ordenó a lo largo de su vida la muerte de más de 25 personas en nombre de Dios, y entre sus víctimas estuvieron su propio hermano y una niña de 8 años. La prensa lo apodó el Manson mormón, en referencia a Charles Manson, y el apodo se le quedó grabado para siempre. Se llamaba Ervil LeBaron. Nació en 1925 y construyó una secta a la que puso el nombre de Iglesia del Cordero de Dios. Si los hermanos Lafferty representan el fanatismo que estalla en una casa, Ervil representa algo mucho peor, el fanatismo convertido en empresa, en una máquina organizada de matar durante casi 10 años. La familia LeBaron ya venía de los márgenes del mormonismo. Eran fundamentalistas que se habían separado de la iglesia oficial para seguir practicando la poligamia y que se habían instalado en el norte de México, en colonias donde vivían al margen de casi todo. En ese ambiente cerrado, Ervil desarrolló una personalidad magnética y a la vez despiadada. Se creía elegido, se consideraba el único con autoridad divina verdadera y no toleraba que nadie le disputara ese papel. El problema es que sí había alguien que se lo disputaba, y era de su propia sangre. Su hermano Joel LeBaron lideraba otra rama de la familia y tenía sus propios seguidores. Los dos hermanos representaban visiones rivales, y Ervil no estaba dispuesto a compartir el poder. En 1972 ordenó el asesinato de Joel. Fue un fratricidio a sangre fría, planificado, ejecutado por sus hombres. Con ese crimen, Ervil cruzó una línea de la que ya no volvería, y a partir de ahí la violencia se convirtió en su herramienta habitual para eliminar rivales, disidentes y cualquiera que le pareciera una amenaza. La justificación teológica de toda esta sangre tenía nombre. Ervil predicaba una doctrina llamada la expiación con sangre, una idea que existía en los márgenes del pensamiento mormón del siglo XIX y que él llevó a un extremo homicida. Según esa doctrina, ciertos pecados eran tan graves que ni siquiera el sacrificio de Cristo bastaba para limpiarlos, y la única forma de que el alma del pecador se salvara era derramando su propia sangre. Dicho de otro modo, matar a alguien podía presentarse no como un crimen, sino como un favor espiritual, como la única vía para salvar su alma. Con ese razonamiento retorcido, Ervil convirtió el asesinato en un acto casi religioso. Su ambición no se detuvo dentro de su familia. En 1977 ordenó la muerte de Rulon Allred, el líder de otro grupo polígamo rival al que consideraba competencia. Dos de sus seguidoras entraron en la consulta médica de Allred y acabaron con su vida allí mismo. Ervil llegó incluso a redactar una especie de lista de enemigos, un documento donde anotaba a las personas que, según él, merecían morir. Manejaba a sus numerosos hijos y a sus 13 esposas como si fueran soldados de un ejército personal, y se calcula que llegó a tener más de 50 descendientes, muchos de ellos criados dentro de esa lógica de obediencia total y violencia sagrada. El final de Ervil llegó por la vía judicial. Fue detenido, juzgado en Estados Unidos y condenado, y murió en prisión en 1981. Pero su muerte no apagó la maquinaria que había puesto en marcha, y aquí está lo verdaderamente inquietante del caso. Antes de morir, desde la propia cárcel, Ervil dejó escrito un extenso documento de cientos de páginas en el que dejaba nuevas órdenes a sus seguidores, incluyendo nombres de personas que debían ser eliminadas cuando él ya no estuviera. Aquello funcionó como una condena a plazo fijo. Sus ideas y sus listas siguieron vivas entre los suyos incluso después de su muerte. En 1988, varios años después de su fallecimiento, un grupo de sus fieles llevó a cabo en Texas una serie de asesinatos coordinados que la prensa bautizó como los crímenes de las 4 en punto, porque se ejecutaron casi a la misma hora. Entre las víctimas de aquella jornada hubo incluso una niña de 8 años, hija de uno de los señalados. Ervil había conseguido algo aterrador: matar desde la tumba.
Su historia demuestra hasta dónde puede llegar una religión cuando un solo hombre se convence de que su palabra es la de Dios. Y para entender cómo nació esa idea, la de un hombre que habla directamente con el cielo, hay que retroceder al principio de todo, a un joven soñador que buscaba tesoros enterrados con la ayuda de una piedra mágica que metía dentro de un sombrero. El fundador de una religión que hoy mueve cientos de miles de millones de dólares empezó su carrera buscando tesoros enterrados con una piedra que metía dentro de un sombrero. Ese hombre se llamaba Joseph Smith. Nació en 1805 en una familia humilde del noreste de Estados Unidos, y antes de convertirse en profeta se ganaba algún dinero como buscador de tesoros, alguien que aseguraba poder localizar oro y objetos ocultos bajo tierra mirando una piedra especial. Cuesta imaginar un origen menos solemne para una de las iglesias más ricas del planeta, y sin embargo así fue como empezó todo. Para entender a Joseph Smith, hay que situarse en el ambiente en el que creció. A comienzos del siglo XIX, Estados Unidos vivía una auténtica fiebre religiosa. Era la época del llamado Segundo Gran Despertar, un periodo en el que predicadores de todo tipo recorrían el país encendiendo a la gente con sermones sobre la salvación y el fin del mundo. La zona del norte del estado de Nueva York, donde vivía la familia Smith, estaba tan agitada por estos movimientos que se la conocía como el Distrito Incendiado, porque los avivamientos religiosos ardían allí uno tras otro. En medio de tantas iglesias rivales, cada una asegurando ser la verdadera, un joven podía sentirse perfectamente perdido. Y eso, según su propio relato, es lo que le pasó a Joseph. Cuenta que con 14 años, harto de no saber qué iglesia era la correcta, se fue a rezar solo a un bosque cercano, y que allí se le aparecieron nada menos que Dios Padre y Jesucristo en persona. El mensaje que recibió era rotundo. Ninguna de las religiones existentes tenía la verdad completa, todas se habían apartado del camino, y él sería el elegido para restaurar la verdadera fe. Este episodio, conocido entre los mormones como la primera visión, es la piedra fundacional de toda la religión. A partir de ahí, Joseph pasó de ser un adolescente sin rumbo a considerarse el instrumento escogido por Dios. Pero lo más famoso estaba por llegar. Smith aseguró que un ángel llamado Moroni se le apareció y le reveló la existencia de unas planchas de oro enterradas en una colina cercana. En esas planchas, según él, estaba escrita en una lengua antigua la historia sagrada de unos pueblos que habrían emigrado desde Oriente Próximo hasta el continente americano miles de años atrás. Joseph afirmó haber desenterrado esas planchas y haberlas traducido, y aquí es donde su pasado de buscador de tesoros reaparece. Para traducir aquel texto misterioso, no leía las planchas directamente. Metía su vieja piedra vidente dentro de un sombrero, hundía la cara en él para aislarse de la luz y dictaba en voz alta lo que decía haber escrito en la piedra, mientras un ayudante lo copiaba todo. El resultado de aquel curioso proceso fue el Libro de Mormón. Publicado en 1830, el texto sagrado que da nombre al movimiento. Ese mismo año, con apenas un puñado de seguidores iniciales, Joseph Smith fundó oficialmente su iglesia, que con el tiempo adoptaría el nombre por el que hoy la conocemos, el de los Santos de los Últimos Días. El libro contaba una historia extraordinaria, la de antiguos hebreos que habrían cruzado el océano para poblar América, grandes guerras entre pueblos perdidos y hasta una supuesta visita de Jesucristo al continente americano tras su resurrección. Para sus seguidores, todo aquello era palabra revelada. Para sus críticos, era una invención brillante de un contador de historias con mucha imaginación. Hubo un detalle que alimentó las dudas desde el principio. Aquellas planchas de oro nunca se mostraron en público. Smith dijo que el ángel se las había llevado de vuelta al cielo una vez terminada la traducción, así que nadie ajeno pudo examinarlas jamás. Como prueba, presentó a un pequeño grupo de testigos que firmaron declaraciones asegurando haberlas visto, aunque algunos matizaron después que las habían contemplado con los ojos de la fe más que con los del cuerpo. A ello se sumaba un pasado incómodo. Años antes de fundar la religión, el propio Joseph había pasado por un tribunal acusado precisamente de engañar a la gente, cobrando por buscar tesoros que nunca aparecían gracias a sus supuestos poderes. Fuera un profeta auténtico, un genio del engaño o una mezcla de ambas cosas, lo cierto es que su movimiento empezó a crecer con rapidez. Y con el crecimiento llegó también el secreto más explosivo de todos, uno que guardó celosamente durante años y que terminaría costándole caro.
El profeta que predicaba la virtud llegó a tener entre 30 y 40 esposas en secreto, y una de ellas era una niña de apenas 14 años. Este es probablemente el capítulo más incómodo de toda la historia mormona, y también uno de los que la propia Iglesia tardó más de un siglo en reconocer abiertamente, algo que solo hizo de forma clara ya entrado el siglo XXI, cuando publicó una serie de textos admitiendo por fin la cantidad de esposas de su fundador y la edad de la más joven. Joseph Smith, el fundador, no solo inventó una religión, sino que introdujo en ella una práctica que marcaría a los mormones durante generaciones y que estuvo a punto de destruirlos, la poligamia, es decir, el matrimonio de un hombre con varias mujeres a la vez. Todo empezó, como casi todo en la vida de Smith, con una revelación. En algún momento de la década de 1840, aseguró haber recibido de Dios el mandato del llamado matrimonio plural. Según esa revelación, los hombres más justos estaban autorizados e incluso obligados a casarse con varias mujeres, tal como habían hecho los antiguos patriarcas de la Biblia. Según algunos relatos que la propia Iglesia recogería mucho después, Smith aseguró incluso que un ángel se le había aparecido con una espada, amenazándolo con destruirlo si no obedecía y ponía en práctica ese mandato. El problema es que aquello era completamente inaceptable para la sociedad estadounidense de la época, profundamente cristiana y monógama, así que Smith tomó una decisión que lo perseguiría siempre: practicar la poligamia en secreto mientras la negaba en público. Y vaya si la practicó. Los historiadores calculan hoy que llegó a tener entre 30 y 40 esposas, aunque el número exacto sigue sin estar claro precisamente por el secretismo que rodeó todo el asunto. Algunas de estas mujeres eran jóvenes solteras, pero varias tenían circunstancias que hoy resultan escandalosas. La más joven de todas rondaba los 14 años cuando fue sellada a él, y era además hija de uno de sus colaboradores más cercanos, una edad que ya en su momento habría resultado difícil de justificar. Y por si fuera poco, al menos una decena de sus esposas ya estaban casadas con otros hombres vivos en el momento de unirse también a Smith, algo que rompía cualquier lógica, incluso la de la propia doctrina que él predicaba. Todo esto se llevaba con la máxima discreción. Los matrimonios se celebraban en privado. Se pedía silencio absoluto a las implicadas y, de puertas afuera, Smith negaba una y otra vez que existiera nada parecido a la poligamia entre los mormones. Cuando corrían rumores, los desmentía en público con total firmeza. Este doble juego, predicar una cosa y hacer la contraria a escondidas, es precisamente lo que más munición dio a sus enemigos y lo que acabó encendiendo la mecha de su propia caída. En medio de todo esto había una figura que sufrió especialmente, su esposa legítima, Emma. Se había casado con Joseph mucho antes de todo aquello. Había compartido con él los años más duros del nacimiento de la religión, y de pronto tuvo que convivir con la idea de que su marido tomaba otras esposas. Emma osciló entre la resistencia y la resignación, y las fuentes cuentan que su relación se tensó enormemente por este motivo. Tanto le pesó el asunto que, tras la muerte de Joseph, dedicó buena parte de su vida a negar que su marido hubiera practicado nunca la poligamia, defendiendo su memoria hasta el final, aunque las pruebas apuntaran en sentido contrario. Conviene dejar claro un punto para no confundir al espectador. La Iglesia mormona oficial abandonó por completo la poligamia hace más de un siglo, y hoy la prohíbe y expulsa a quien la practique. Los millones de mormones actuales viven en matrimonios normales de una sola pareja. La poligamia sobrevive únicamente en pequeños grupos fundamentalistas que se separaron de la Iglesia principal, como veremos más adelante al hablar de ciertos personajes siniestros. Pero en los tiempos de Joseph Smith, esta práctica secreta era una bomba de relojería. Dentro de su propia comunidad, algunos seguidores desencantados no soportaban aquella hipocresía y decidieron hacer algo al respecto. Compraron una imprenta, montaron un periódico y se dispusieron a sacar a la luz todo lo que el profeta escondía. Esa decisión desataría una cadena de acontecimientos que, en cuestión de semanas, terminaría con Joseph Smith muerto a tiros en la ventana de una cárcel de Illinois. El fundador de los mormones llegó a coronarse rey en secreto y, casi al mismo tiempo, se presentó como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Puede sonar exagerado, pero es exactamente lo que ocurrió en los últimos años de vida de Joseph Smith, cuando su poder alcanzó unas cotas que ninguna otra figura religiosa del país había tenido. Para entender cómo un antiguo buscador de tesoros terminó comportándose como un monarca, hay que hablar de una ciudad que él mismo levantó de la nada
y que llegó a ser una de las más grandes de todo el estado. Antes de eso, los mormones habían tenido una vida difícil. Su rápido crecimiento y sus creencias particulares los convertían en sospechosos allá donde iban, y en el estado de Missouri, la tensión con sus vecinos escaló hasta la violencia abierta. Las autoridades locales llegaron a tratarlos como enemigos públicos, y la comunidad tuvo que huir en condiciones durísimas. Buscando por fin un lugar propio donde nadie los molestara, cruzaron a Illinois y se instalaron en una zona pantanosa junto al río Mississippi. Allí, donde solo había terreno insalubre, Joseph Smith fundó su ciudad y la llamó Nauvoo. Lo que hicieron con aquel lugar fue asombroso. En pocos años, los mormones drenaron las marismas, construyeron calles, casas y un enorme templo, y convirtieron Nauvoo en una ciudad próspera de más de 10.000 habitantes que llegó a rivalizar en tamaño con la propia Chicago de la época, atrayendo además a miles de conversos que llegaban desde Europa para unirse al profeta. Pero lo verdaderamente llamativo no era el crecimiento urbano, sino el poder político que Smith logró concentrar. Consiguió que el Estado le concediera a Nauvoo un estatuto especial, una especie de autonomía que convertía la ciudad en un pequeño estado dentro del Estado. Y con ese estatuto en la mano, Joseph reunió en sus manos todos los poderes imaginables. Era el líder religioso indiscutible, el profeta al que todos obedecían. Era también el alcalde de la ciudad, con control sobre su gobierno y sus tribunales. Y por si fuera poco, era el jefe militar de un ejército privado, la Legión de Nauvoo, una milicia de varios miles de hombres armados que respondían ante él. El propio Smith se hizo nombrar teniente general al frente de esa legión, un rango tan alto que, según se ha señalado, nadie en el país lo había ostentado desde los tiempos de George Washington. Se paseaba con uniforme de gala, revistando a sus tropas como si fuera un jefe de Estado. Ningún otro predicador de Estados Unidos disponía de nada parecido. Tenía su propia ciudad, sus propias leyes y su propio ejército, todo bajo su mando personal. Aquella concentración de poder se le fue subiendo a la cabeza. En 1844, con la ambición desbordada, Joseph Smith dio 2 pasos que dejan clara la dimensión de sus aspiraciones. El primero fue anunciar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Así, sin más, el profeta de una religión con apenas una década de vida se postulaba nada menos que para gobernar todo el país desde la Casa Blanca. El segundo paso fue mucho más discreto, pero también mucho más revelador. En una reunión secreta con su círculo de máxima confianza, un consejo reservado creado para gobernar el reino que él imaginaba y del que casi nadie sabía nada, Smith fue proclamado rey. Aquel grupo se convirtió en una especie de gobierno en la sombra, pensado para el día en que el reino de Dios se extendiera por la tierra. Sus hombres lo ungieron como soberano de un futuro reino de Dios en la tierra, un título que evidentemente jamás hizo público, porque en una república como Estados Unidos, coronar a un rey era sencillamente impensable. Todo esto, sumado a la poligamia que practicaba en secreto, fue creando a su alrededor una mezcla explosiva. Por fuera, sus enemigos veían a un hombre peligroso que acumulaba demasiado poder, que tenía un ejército propio y que hablaba de reinos y de destinos divinos. Por dentro, algunos de sus seguidores más cercanos empezaban a horrorizarse con lo que descubrían, sobre todo con los matrimonios múltiples que el profeta ocultaba. Esos 2 frentes, el de fuera y el de dentro, estaban a punto de unirse. La ambición de Joseph Smith había construido algo grandioso, pero también se había ganado a un número enorme de enemigos dispuestos a acabar con él. Y bastaría una chispa, un simple periódico, para que todo aquel imperio personal, construido con tanto esfuerzo, saltara por los aires en cuestión de semanas. Un profeta que aseguraba hablar cara a cara con Dios murió disparando una pistola de contrabando contra una multitud enfurecida. Sucedió el 27 de junio de 1844 dentro de una pequeña cárcel de 2 plantas en Carthage, Illinois, y el hombre que caía por la ventana era Joseph Smith, el fundador del movimiento de los santos de los últimos días. Para entender cómo se llegó a ese final, hay que retroceder apenas unas semanas, hasta el momento en que Smith cometió el error que le costaría la vida. En Nauvoo, la ciudad que él mismo había levantado a orillas del río Mississippi, un grupo de antiguos seguidores se había vuelto en su contra. Estaban al tanto de secretos que la mayoría de los fieles desconocía, sobre todo la poligamia que Smith practicaba en privado y negaba en público.
Para denunciarlo, compraron una imprenta y publicaron un periódico llamado Nauvoo Expositor, en el que lo acusaban de abusar de su poder y de esconder prácticas inaceptables. Solo salió un número. Smith, que además de profeta era el alcalde de la ciudad, reunió al consejo municipal y ordenó destruir la imprenta y quemar todos los ejemplares. Fue un error de cálculo enorme. Destruir un periódico se interpretó en todo Illinois como un ataque directo a la libertad de prensa, y la indignación se extendió mucho más allá de Nauvoo. Las autoridades acusaron a Smith de incitar a los disturbios. Él respondió declarando la ley marcial en la ciudad y movilizando a su ejército privado, la Legión de Nauvoo, lo que solo empeoró las cosas, porque ahora se le acusaba también de traición. El gobernador del estado, Thomas Ford, intervino en persona y le prometió un juicio justo y protección si se entregaba. Smith, que sabía lo que se le venía encima, cruzó de vuelta el río en dirección a Carthage con la sensación de que quizá no regresaría. Lo encerraron junto a su hermano Hiram y 2 seguidores de confianza en el piso de arriba de la cárcel. La supuesta protección resultó ser una farsa. Los hombres encargados de custodiar el edificio pertenecían a una milicia local que odiaba a los mormones, y el propio gobernador Ford se marchó a Nauvoo justo antes del ataque, dejando la prisión prácticamente a merced de quien quisiera entrar. Al caer la tarde del 27 de junio, entre 150 y 200 hombres con la cara pintada de negro para no ser reconocidos, rodearon la cárcel y subieron corriendo las escaleras. Lo que ocurrió después duró apenas unos minutos. Los prisioneros intentaron bloquear la puerta con su propio cuerpo. Hiram fue el primero en caer, alcanzado por los disparos que atravesaban la madera. Joseph había logrado meter a escondidas una pequeña pistola de 6 cañones y disparó contra los atacantes que forzaban la entrada, hiriendo a varios. Cuando se quedó sin munición, corrió hacia la ventana. Según varios relatos, al asomarse alcanzó a pronunciar las primeras palabras de una antigua llamada de socorro masónica, porque Smith también era masón, un detalle que reaparecerá más adelante. Allí lo alcanzaron desde dentro y desde el patio a la vez. Cayó al vacío desde el segundo piso y murió al pie del muro. Tenía 38 años. De los 4 hombres encerrados, su seguidor John Taylor quedó gravemente herido con varias balas en el cuerpo, y se salvó en parte porque una de ellas se estrelló contra el reloj de bolsillo que llevaba en el chaleco. El cuarto, Willard Richards, salió casi ileso para contarlo. La escena tenía todos los ingredientes de un linchamiento, y así se recuerda todavía hoy. Nadie fue castigado por aquellas muertes. Meses después, se juzgó a 5 hombres señalados como cabecillas y todos fueron absueltos. Para el gobierno de Illinois, el asunto quedaba cerrado. Para los mormones ocurrió justo lo contrario. La muerte violenta de Smith no destruyó el movimiento, lo transformó. De golpe, el hombre polémico al que muchos consideraban un farsante se convirtió en un mártir, alguien que había entregado la vida por su fe. Ese relato, el del profeta asesinado por defender la verdad, se volvió tan poderoso que dio a la comunidad una razón para seguir adelante en lugar de disolverse. El problema inmediato era otro. Smith no había dejado claro quién debía sucederle y de repente miles de fieles se quedaron sin líder y sin rumbo, rodeados de vecinos que los querían fuera del estado. La pregunta de quién tomaría el mando iba a decidir el futuro de toda la religión, y quien terminó ganando esa disputa no era el candidato más evidente, sino un hombre práctico y de carácter de hierro que llevaría a los mormones mucho más lejos de lo que el propio Smith llegó a imaginar. Según cuentan muchos mormones de la época, cuando el hombre que iba a heredar el poder subió a hablar ante la multitud, su rostro y su voz se transformaron, y durante unos minutos pareció el mismísimo Joseph Smith resucitado. Ese supuesto milagro, que los fieles llaman la transfiguración, y que la historia recoge como una leyenda muy extendida entre ellos, fue el momento en que Brigham Young se ganó a la comunidad y se convirtió en el nuevo profeta. Con la muerte de Smith, los mormones se habían quedado huérfanos de líder y al borde de romperse en pedazos, y hacía falta alguien capaz de sostenerlos. Ese alguien resultó ser un hombre muy distinto del fundador. Si Joseph Smith había sido un soñador carismático, un visionario imaginativo, Brigham Young era todo lo contrario, un organizador práctico, frío y de una voluntad de hierro. No destacaba por sus revelaciones ni por sus visiones celestiales, sino por su enorme capacidad de mando. Al morir Smith, varios candidatos se disputaron la sucesión, entre ellos un veterano consejero del profeta muerto que reclamaba el mando.
pero Young, que dirigía el grupo de los 12 apóstoles, supo imponerse y tomar las riendas. Y una vez al frente, tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino del movimiento. Comprendió que en Illinois los mormones nunca vivirían en paz, rodeados de vecinos que los odiaban, así que decidió sacarlos del país por completo y llevarlos a algún lugar remoto donde nadie pudiera perseguirlos. Lo que organizó a continuación es una de las mayores migraciones de la historia de Estados Unidos. A partir de 1846, miles de mormones abandonaron Nauvoo y emprendieron un viaje de más de 1.500 kilómetros hacia el oeste, cruzando llanuras, ríos y montañas, en carretas tiradas por bueyes. Fue una travesía brutal. Muchos murieron de frío, de hambre y de enfermedad por el camino, y quedaron enterrados a lo largo de la ruta. Años después, grupos de conversos pobres realizaron el viaje empujando a mano sus propias carretas, y algunas de aquellas expediciones quedaron atrapadas por las primeras nevadas, con un número terrible de muertos entre la nieve. Por su magnitud y su carácter casi bíblico, aquel éxodo hizo que la gente comparara a Brigham Young con Moisés, guiando a su pueblo hacia la tierra prometida. Esa tierra prometida resultó ser el valle del Gran Lago Salado, en lo que hoy es el estado de Utah, pero que entonces era un territorio desértico, vacío y perteneciente todavía a México. Cuenta la tradición que, al contemplar por primera vez aquel valle árido en julio de 1847, Young pronunció una frase que se hizo célebre, dando a entender que aquel era el lugar correcto donde establecerse. A ojos de cualquiera, era un paraje inhóspito, pero para él tenía una ventaja decisiva. Estaba tan aislado y era tan poco apetecible que allí, por fin, los mormones podrían construir su propio mundo sin que nadie viniera a molestarlos. Y eso es justo lo que hicieron. Sobre aquel desierto levantaron ciudades, canalizaron el agua para poder cultivar y fundaron Salt Lake City, que se convirtió en la capital de un auténtico reino teocrático que ellos mismos soñaban con convertir en un vasto estado propio. Brigham Young no era solo el líder religioso, también acumuló el poder político como gobernador del territorio, de modo que en Utah su palabra era prácticamente ley. Gobernó durante décadas con mano firme, controlando la vida de sus fieles hasta el más mínimo detalle, desde la economía hasta la religión, y bajo su mando la comunidad creció y se hizo fuerte en su aislamiento. Hubo, además, un cambio importante respecto a la época de Smith. Si el fundador había practicado la poligamia en secreto y negándola, Young la asumió de manera abierta y la convirtió en una seña de identidad pública de los mormones. Él mismo llegó a acumular más de medio centenar de esposas y un número enorme de hijos, y predicó el matrimonio plural sin ningún disimulo como un mandato divino que había que cumplir a la luz del día. Aquel reino del desierto, cerrado sobre sí mismo, gobernado por un hombre de voluntad inquebrantable y convencido de estar cumpliendo un plan de Dios, era un terreno perfecto para que germinaran ideas extremas. Y una de esas ideas, predicada desde los púlpitos de Utah, sería una de las más escalofriantes de toda la historia mormona, la de que había pecados tan graves que solo se podían perdonar derramando la sangre del propio culpable. Desde los púlpitos de Utah, algunos líderes mormones llegaron a predicar que había pecados tan terribles que ni siquiera el sacrificio de Jesucristo bastaba para borrarlos y que la única forma de salvar el alma del pecador era quitarle la vida para que su sangre corriera por el suelo. A esa idea la llamaron la expiación con sangre, y es sin duda una de las doctrinas más perturbadoras que han salido nunca del seno de una religión de raíz cristiana. Hay que decirlo con claridad desde el principio, porque es un asunto delicado. Los historiadores discuten cuánto de esto se llevó realmente a la práctica y cuánto se quedó en amenaza y en retórica de sermón, y la Iglesia moderna la rechaza por completo y sostiene que nunca fue una práctica oficial. Pero que se predicó, y aquellas palabras quedaron escritas para siempre. Para entender de dónde salió esta idea, hay que situarse en el ambiente de la Utah de mediados del siglo XIX. Los mormones vivían aislados en su reino del desierto, convencidos de ser el único pueblo elegido y rodeados, según ellos, de un mundo corrupto que quería destruirlos. En ese clima de fervor extremo se produjo lo que llamaron la Reforma, un periodo de exaltación religiosa en el que los líderes empujaron a los fieles a purificarse, a confesar sus pecados por escrito respondiendo a listas de preguntas muy íntimas, y a volver a bautizarse en masa para renovar sus compromisos con la fe. Al frente de aquella cruzada de purificación,
estuvo uno de los hombres de máxima confianza de Brigham Young, un predicador de sermones tan violentos y demoledores que se ganó un apodo relacionado con los golpes de martillo. Los discursos subían de tono día tras día, y en medio de aquella fiebre espiritual empezó a predicarse abiertamente que ciertos pecados eran imperdonables por las vías normales. La lógica, por retorcida que suene, tenía su propia coherencia interna. Se decía que pecados como el asesinato, la traición a la fe, el abandono de la comunidad o incluso ciertas relaciones prohibidas eran tan graves que la sangre de Cristo no alcanzaba a cubrirlos. Para esas faltas, la única esperanza de salvación consistía en que el propio pecador ofreciera su vida y derramara su sangre voluntariamente. Presentado así, matar a alguien dejaba de ser un crimen y se convertía en un acto de amor, casi en un favor, porque supuestamente se le estaba dando al condenado su única oportunidad de salvarse en la otra vida. Es exactamente el mismo razonamiento que, un siglo más tarde, recuperaría aquel personaje al que la prensa llamó el Manson mormón para justificar sus propios crímenes. Aquí es donde el asunto se vuelve especialmente turbio. Una cosa es predicar una doctrina espantosa y otra muy distinta ponerla en práctica, y sobre ese punto los historiadores llevan generaciones debatiendo. La Iglesia moderna ha desautorizado formalmente esta doctrina y niega que formara parte de sus enseñanzas verdaderas. Su versión oficial sostiene que todo aquello fue puro lenguaje exagerado, sermones encendidos que buscaban asustar a los fieles para que se portaran bien, pero que jamás se tradujeron en muertes reales. Los críticos, en cambio, señalan que en aquella Utah aislada, donde la ley civil apenas existía y donde el líder religioso era también el gobernador, hubo episodios oscuros de personas que desaparecieron o murieron en circunstancias muy sospechosas, y que algunos de esos hechos encajan demasiado bien con la doctrina que se predicaba. Lo que nadie discute es que aquel discurso creó un clima peligroso. Cuando a una comunidad entera se le repite una y otra vez que hay pecadores que merecen morir para salvarse, que derramar cierta sangre puede ser voluntad de Dios, se está plantando una semilla muy difícil de controlar. La frontera entre la simple metáfora y la orden directa se vuelve borrosa, y en manos de hombres fanáticos o simplemente asustados, esas palabras podían convertirse en licencia para matar. Ese ambiente de aislamiento, miedo y fervor absoluto es la clave para entender lo que estaba a punto de ocurrir. Porque apenas unos años después de aquellos sermones, en un paraje apartado del sur de Utah, todas estas ideas, sumadas al miedo a una invasión y al odio hacia los forasteros, se juntaron en una sola jornada y dieron lugar a la peor matanza cometida por mormones en toda su historia, una masacre de más de 100 personas inocentes, hombres, mujeres y niños, que solo intentaban cruzar aquel territorio de camino a California. Unos hombres se acercaron agitando una bandera blanca de tregua. Prometieron a las familias atrapadas que las escoltarían sanas y salvas a cambio de que entregaran sus armas. Y aquellas familias, agotadas y sin salida, aceptaron confiando en su palabra. Era una trampa. Minutos después, esos mismos hombres se volvieron contra ellas y acabaron con la vida de unas 120 personas en cuestión de instantes. Ocurrió el 11 de septiembre de 1857, en un paraje del sur de Utah llamado Mountain Meadows, y se recuerda como la matanza más terrible cometida por mormones en toda su historia. Las víctimas eran emigrantes que no tenían nada que ver con los conflictos religiosos de la zona. Formaban una caravana de carretas conocida por el apellido de sus organizadores, que había salido del estado de Arkansas rumbo a California en busca de una vida mejor, una de tantas que cruzaban el país en aquella época. Se trataba de un grupo relativamente próspero, con buen ganado y provisiones, lo que también despertó la codicia de algunos. Eran familias enteras, con hombres, mujeres, ancianos y muchos niños, gente corriente que solo pretendía atravesar Utah para seguir su camino hacia el oeste. Su desgracia fue pasar por allí en el peor momento posible, porque en aquel otoño de 1857 Utah era un polvorín. El gobierno de Estados Unidos había enviado tropas hacia el territorio para poner freno al poder casi absoluto de Brigham Young, y entre los mormones cundía el pánico a una invasión que, temían, acabaría con su reino y con su fe. A ese miedo se sumó un factor personal y explosivo. Poco antes, uno de los apóstoles más queridos de la Iglesia había sido asesinado precisamente en Arkansas, el mismo estado del que venían aquellos emigrantes.
Aunque la caravana no tenía ninguna responsabilidad en aquella muerte, para muchos mormones exaltados la simple procedencia de esa gente bastaba para verlos como enemigos, casi como culpables que el destino les ponía por delante. Con ese ambiente de miedo y sed de venganza, la milicia mormona local decidió atacar la caravana. Los emigrantes, sorprendidos, formaron un círculo con sus carretas y se defendieron como pudieron, resistiendo durante unos 5 días un asedio que no esperaban. En los primeros ataques, los milicianos habrían contado con la ayuda de algunos grupos indígenas de la zona, a los que más tarde se intentaría cargar con toda la responsabilidad. Aquella resistencia inesperada creó un problema para los atacantes. Habían dejado demasiado claro quiénes eran, y si permitían que alguno de los emigrantes escapara con vida, todo el mundo sabría que habían sido los mormones, y no otros, los responsables del ataque. Fue entonces cuando se tomó la decisión más fría de todas. Para que no quedaran testigos no debía sobrevivir prácticamente nadie. Así se explica el engaño de la bandera blanca. Los milicianos se presentaron ante los sitiados como salvadores, ofreciéndoles protección si se rendían y dejaban las armas, sabiendo que era mentira. Una vez desarmados y separados en grupos, los emigrantes fueron ejecutados casi todos a la vez. Solo se salvaron unos 17 niños muy pequeños, los más chicos de la caravana, a los que se perdonó la vida por una razón tan práctica como escalofriante. Eran tan pequeños que no podrían recordar ni contar lo que había pasado. A esos niños se los repartieron entre familias mormonas de la zona, y años después algunos serían localizados y devueltos a sus parientes en Arkansas. Después vino el encubrimiento. Durante años, la versión oficial fue que la matanza había sido obra exclusiva de los indígenas de la región, culpando a otros para desviar la atención de los verdaderos autores. La Iglesia tardaría siglo y medio en reconocer públicamente su responsabilidad en aquellos hechos. La gran pregunta, la que todavía hoy divide a los historiadores, es hasta qué punto Brigham Young estuvo detrás de todo aquello. ¿Dio él la orden desde Salt Lake City, o fueron los líderes locales quienes actuaron por su cuenta en aquel arrebato de fanatismo y miedo? Se sabe que Young envió una carta pidiendo que se dejara pasar a la caravana, pero llegó demasiado tarde, cuando la matanza ya se había consumado. Su papel exacto sigue siendo uno de los grandes misterios de esta historia. Lo que sí quedó claro con el tiempo es que alguien tendría que pagar por semejante horror, y cuando por fin la justicia miró hacia Mountain Meadows, un único hombre acabó cargando con toda la culpa. 20 años después de la matanza, un hombre fue llevado de vuelta al mismo lugar exacto donde habían muerto aquellas familias, lo sentaron sobre su propio ataúd y allí lo fusilaron. Ese hombre se llamaba John D. Lee, y hasta el día de hoy es la única persona que pagó con su vida por la masacre de Mountain Meadows, pese a que en aquella jornada participaron decenas de milicianos y varios de sus mandos siguieron viviendo con total tranquilidad. Su ejecución, celebrada en marzo de 1877 en el propio paraje de la matanza, dejó tras de sí una de las grandes preguntas de toda la historia mormona. ¿Fue realmente el gran culpable, o solo el chivo expiatorio elegido para que otros, mucho más poderosos, quedaran libres de sospecha? Para entenderlo hay que saber quién era Lee. No era un forastero ni un fanático marginal, sino un miembro muy respetado de la comunidad, un líder de la milicia local y, sobre todo, alguien muy cercano a la cúpula. De hecho, había sido adoptado espiritualmente por el propio Brigham Young, en una relación tan estrecha que Lee lo consideraba casi un padre. Era un hombre de plena confianza dentro del sistema, con casi una veintena de esposas y una cantidad enorme de hijos, y precisamente por eso, su destino resulta tan revelador. Cuando llegó el momento de buscar a un responsable, la Iglesia no señaló a un don nadie, sino a uno de los suyos. Durante casi 2 décadas, el crimen de Mountain Meadows quedó prácticamente impune. La versión oficial culpaba a los indígenas, y mientras el asunto no molestara demasiado, nadie removió aquellas aguas. Pero la presión del gobierno federal sobre los mormones fue creciendo, y con ella la necesidad de dar una respuesta a la opinión pública que exigía saber qué había pasado de verdad con aquella caravana entera que se había esfumado en mitad del desierto. En ese contexto, la maquinaria empezó a moverse en busca de un culpable, y todas las miradas se dirigieron, casi por sorpresa, hacia John D. Lee. Su primer juicio, celebrado en 1875, terminó sin acuerdo, con el jurado dividido y sin condena. Pero para el segundo juicio, el ambiente había cambiado por completo. Algo se había movido entre bastidores.
ciertos apoyos habían desaparecido, y esta vez todo el peso de la culpa recayó sobre él. Lee fue declarado culpable y condenado a muerte. Él, que se había considerado siempre un soldado obediente, un hombre que solo había cumplido órdenes de sus superiores, se sintió profundamente traicionado. En una extensa confesión que dejó escrita, y que después se publicaría en forma de libro, dejó claro que no pensaba cargar solo con aquella infamia, y apuntó directamente hacia arriba, hacia los líderes que, según él, habían dado las órdenes y ahora lo abandonaban a su suerte. La escena de su ejecución quedó grabada para la historia, e incluso existe una fotografía del momento. Lo llevaron en un largo viaje hasta Mountain Meadows, de vuelta al escenario del horror, y allí, sentado con calma sobre la caja de madera que sería su tumba, envuelto en una manta y con los ojos vendados, pidió que apuntaran bien al corazón antes de que el pelotón disparara. Murió con una firmeza que impresionó a los testigos, convencido de haber sido sacrificado para tapar la responsabilidad de otros, y esos otros nunca fueron juzgados. Ahí está el nudo del asunto. La gran incógnita que los historiadores siguen debatiendo es qué sabía y qué ordenó Brigham Young. El profeta había excomulgado a Lee tiempo antes, quitándoselo de encima, y él mismo murió ese mismo año de 1877 por causas naturales, en su cama, sin haber respondido jamás ante un tribunal por lo de Mountain Meadows. Para muchos, Lee fue una pieza que se dejó caer para proteger al rey de aquel reino del desierto. Fuera o no justa su condena, su historia dejó al descubierto los métodos internos de una organización dispuesta a sacrificar a los suyos con tal de sobrevivir. Con el paso de los años, y ya en pleno siglo XX, la propia Iglesia acabó devolviéndole la condición de miembro que le había arrebatado, un gesto tardío que muchos leyeron como un reconocimiento de que se le había tratado de forma injusta. Y mientras todo esto ocurría a la vista de todos, dentro de sus templos cerrados a cal y canto, se celebraban unos rituales secretos que casi nadie de fuera había presenciado jamás, y que escondían juramentos tan extraños como inquietantes, incluidas promesas relacionadas con la propia muerte. Los mormones bautizan a los muertos, y entre las personas fallecidas a las que han bautizado sin permiso, figuran millones de judíos asesinados en el Holocausto, incluida la propia Ana Frank, la niña del famoso diario, cuyo nombre llegó a aparecer en esos registros de bautismo en repetidas ocasiones. Esta práctica, que a mucha gente le resulta difícil de creer la primera vez que la escucha, es una de las creencias centrales de la Iglesia y, al mismo tiempo, una de las que más conflictos le ha traído con otras comunidades del mundo. La idea de fondo parte de una convicción muy concreta. Los mormones creen que solo se puede alcanzar la salvación plena a través de sus ritos, sobre todo el bautismo, pero entonces surge un problema evidente. ¿Qué pasa con todos los miles de millones de personas que murieron a lo largo de la historia sin haber conocido jamás la religión mormona? La solución que idearon es tan original como polémica. Según su doctrina, un mormón vivo puede bautizarse en el templo en nombre de una persona ya fallecida, actuando como una especie de representante o sustituto. De ese modo, el alma del difunto, que se encuentra en el más allá, recibe la oportunidad de aceptar o rechazar libremente ese bautismo. Ellos insisten mucho en esto último, en que no obligan a nadie, solo ofrecen una puerta que el muerto podrá cruzar si quiere. Y así, bautizan por poderes a sus antepasados, generación tras generación, remontándose todo lo que pueden en el árbol familiar, con la esperanza de reunir algún día a toda la familia humana en el cielo. Y aquí es donde entra en juego algo por lo que los mormones son mundialmente famosos, su obsesión con la genealogía. Para poder bautizar a los muertos, primero hay que saber quiénes fueron, así que la Iglesia se lanzó desde muy pronto a recopilar registros de nacimientos, matrimonios y defunciones de todo el planeta. El resultado es apabullante. Han construido el mayor archivo genealógico del mundo, con miles de millones de nombres de personas de todas las épocas y países, y lo guardan protegido en unas cámaras acorazadas excavadas en el interior de una montaña de granito en Utah, cerradas con puertas capaces de resistir incluso una explosión y pensadas para conservar esos archivos durante siglos ante cualquier catástrofe. Gracias a ese trabajo colosal, millones de personas de fuera de la Iglesia utilizan hoy sus bases de datos para investigar a sus propios ancestros. El problema llegó cuando esa maquinaria de bautizar difuntos empezó a incluir a personas que nada tenían que ver con ellos. Durante años,
Los mormones bautizaron por poderes a un número enorme de víctimas del Holocausto, judíos exterminados por los nazis que, evidentemente, jamás habrían elegido convertirse al mormonismo. Para muchas familias judías, aquello fue una ofensa profunda. Sentían que se estaba borrando la identidad por la que aquellas personas habían sido perseguidas y asesinadas, apropiándose de su memoria para sumarlas a otra fe distinta. La indignación fue tan grande que las principales organizaciones judías protestaron formalmente, y la Iglesia mormona tuvo que sentarse a negociar. En los años 90 se firmó un acuerdo por el que se comprometían a dejar de bautizar a víctimas del Holocausto, salvo que fueran antepasados directos de algún miembro. Sin embargo, el problema no desapareció del todo. En los años siguientes se descubrió que se seguían colando nombres de víctimas del Holocausto en las listas de bautismos, e incluso salieron a la luz casos de personajes históricos muy conocidos, desde figuras políticas hasta otros líderes religiosos del pasado, que habían sido bautizados por poderes sin que nadie lo pidiera. Se dio la situación absurda de que la Iglesia acababa reclamando para su fe a gente que en vida la habría rechazado de plano. Cada nuevo descubrimiento reavivaba la polémica y obligaba a la Iglesia a pedir disculpas y a prometer controles más estrictos una y otra vez. Esta costumbre de bautizar a los muertos, por muy chocante que resulte, no es más que la punta del iceberg de un conjunto de creencias mormonas que la mayoría del público desconoce por completo. Porque más allá de los templos, los bautismos y la genealogía, la doctrina mormona esconde ideas sobre Dios, sobre el universo y sobre el destino del ser humano, que suenan más propias de una novela de ciencia ficción que de una religión tradicional, y que sus propios líderes prefieren no airear demasiado ante los recién llegados para no espantarlos antes de tiempo. Los mormones bautizan a los muertos, y entre las personas fallecidas a las que han bautizado sin permiso, figuran millones de judíos asesinados en el Holocausto, incluida la propia Ana Frank, la niña del famoso diario, cuyo nombre llegó a aparecer en esos registros de bautismo en repetidas ocasiones. Esta práctica, que a mucha gente le resulta difícil de creer la primera vez que la escucha, es una de las creencias centrales de la Iglesia y, al mismo tiempo, una de las que más conflictos le ha traído con otras comunidades del mundo. La idea de fondo parte de una convicción muy concreta. Los mormones creen que solo se puede alcanzar la salvación plena a través de sus ritos, sobre todo el bautismo. Pero entonces surge un problema evidente. ¿Qué pasa con todos los miles de millones de personas que murieron a lo largo de la historia sin haber conocido jamás la religión mormona? La solución que idearon es tan original como polémica. Según su doctrina, un mormón vivo puede bautizarse en el templo en nombre de una persona ya fallecida, actuando como una especie de representante o sustituto. De ese modo, el alma del difunto, que se encuentra en el más allá, recibe la oportunidad de aceptar o rechazar libremente ese bautismo. Ellos insisten mucho en esto último, en que no obligan a nadie, solo ofrecen una puerta que el muerto podrá cruzar si quiere. Y así, bautizan por poderes a sus antepasados, generación tras generación, remontándose todo lo que pueden en el árbol familiar, con la esperanza de reunir algún día a toda la familia humana en el cielo. Y aquí es donde entra en juego algo por lo que los mormones son mundialmente famosos, su obsesión con la genealogía. Para poder bautizar a los muertos, primero hay que saber quiénes fueron, así que la Iglesia se lanzó desde muy pronto a recopilar registros de nacimientos, matrimonios y defunciones de todo el planeta. El resultado es apabullante. Han construido el mayor archivo genealógico del mundo, con miles de millones de nombres de personas de todas las épocas y países, y lo guardan protegido en unas cámaras acorazadas excavadas en el interior de una montaña de granito en Utah, cerradas con puertas capaces de resistir incluso una explosión y pensadas para conservar esos archivos durante siglos ante cualquier catástrofe. Gracias a ese trabajo colosal, millones de personas de fuera de la Iglesia utilizan hoy sus bases de datos para investigar a sus propios ancestros. El problema llegó cuando esa maquinaria de bautizar difuntos empezó a incluir a personas que nada tenían que ver con ellos. Durante años, los mormones bautizaron por poderes a un número enorme de víctimas del Holocausto, judíos exterminados por los nazis que, evidentemente, jamás habrían elegido convertirse al mormonismo. Para muchas familias judías, aquello fue una ofensa profunda. Sentían que se estaba borrando la identidad por la que aquellas personas habían sido perseguidas y asesinadas, apropiándose de su memoria para sumarlas a otra fe distinta.
La indignación fue tan grande que las principales organizaciones judías protestaron formalmente, y la Iglesia mormona tuvo que sentarse a negociar. En los años 90 se firmó un acuerdo por el que se comprometían a dejar de bautizar a víctimas del Holocausto, salvo que fueran antepasados directos de algún miembro. Sin embargo, el problema no desapareció del todo. En los años siguientes se descubrió que se seguían colando nombres de víctimas del Holocausto en las listas de bautismos, e incluso salieron a la luz casos de personajes históricos muy conocidos, desde figuras políticas hasta otros líderes religiosos del pasado, que habían sido bautizados por poderes sin que nadie lo pidiera. Se dio la situación absurda de que la Iglesia acababa reclamando para su fe a gente que en vida la habría rechazado de plano. Cada nuevo descubrimiento reavivaba la polémica y obligaba a la Iglesia a pedir disculpas y a prometer controles más estrictos una y otra vez. Esta costumbre de bautizar a los muertos, por muy chocante que resulte, no es más que la punta del iceberg de un conjunto de creencias mormonas que la mayoría del público desconoce por completo. Porque más allá de los templos, los bautismos y la genealogía, la doctrina mormona esconde ideas sobre Dios, sobre el universo y sobre el destino del ser humano que suenan más propias de una novela de ciencia ficción que de una religión tradicional, y que sus propios líderes prefieren no airear demasiado ante los recién llegados para no espantarlos antes de tiempo. Los mormones creen que los hombres más justos pueden llegar a convertirse en dioses y gobernar sus propios planetas por toda la eternidad. No es una exageración ni una caricatura inventada por sus enemigos, sino una enseñanza real de la Iglesia, resumida en una frase célebre de uno de sus antiguos presidentes, que dice que Dios fue en su día un hombre igual que nosotros, y que el hombre puede llegar a ser lo que Dios es ahora. Esta es una de esas creencias que la mayoría de la gente desconoce por completo, en parte porque los propios líderes tienden a no explicarlas de golpe a los recién llegados, para evitar espantarlos antes de que se comprometan de verdad con la fe. Detrás de esa idea hay toda una visión del universo que sorprende a cualquiera que la oye por primera vez. Según la doctrina mormona, Dios no es un ser abstracto e infinito como en otras religiones, sino un ser con cuerpo físico que vive en un lugar concreto del cosmos, y ese lugar tiene incluso nombre. En uno de sus textos sagrados, atribuido nada menos que al antiguo patriarca Abraham, se menciona una estrella o planeta llamado Kolob, descrito como el astro más cercano al trono de Dios, el punto desde el que se gobierna toda la creación. Ese mismo texto habla de un cielo organizado por niveles y de un tiempo divino distinto al nuestro. La idea de un Dios que habita junto a una estrella con nombre propio suena, para muchos, más cercana a la ciencia ficción que a la teología tradicional. Si Dios fue una vez un hombre y ahora es un ser divino con su propio mundo, la conclusión lógica para un mormón es esperanzadora. El destino de los fieles más devotos es seguir ese mismo camino, progresar tras la muerte hasta alcanzar la divinidad, formar familias eternas y crear y poblar sus propios mundos, exactamente igual que hizo Dios con el nuestro. A este proceso lo llaman exaltación, y es, en el fondo, el gran motor de toda la religión. Cuando un mormón entrega su tiempo, su dinero y su obediencia total a la Iglesia, no lo hace solo por ir al cielo, sino con la promesa de llegar a ser, literalmente, un Dios. Hay otra creencia igual de desconocida y mucho más tierna, la existencia de una Madre Celestial. Los mormones sostienen que, además de un Padre Celestial, existe también una Madre en el cielo, una figura divina femenina, esposa del Padre Celestial y madre espiritual de todas las almas humanas que un día vivieron en la tierra. Es una idea hermosa, pero curiosamente la Iglesia habla muy poco de ella, y durante mucho tiempo se desaconsejó rezarle o centrarse demasiado en su figura. Es como un secreto a media voz dentro de la propia doctrina, presente en los textos, pero apartado con mucho cuidado del foco. No todas las creencias antiguas de los mormones resultan tan amables, y aquí hay que hablar de uno de los capítulos más oscuros de su historia, el del racismo. Durante más de un siglo, la Iglesia enseñó que la piel oscura era una especie de maldición o de castigo divino, una marca que Dios habría puesto sobre ciertos pueblos a causa de los pecados de sus antepasados, según se narra en el Libro de Mormón. Peor aún, durante generaciones las personas de raza negra tuvieron prohibido acceder al sacerdocio, es decir, a los cargos y ceremonias reservados a los varones fieles, lo que en la práctica los convertía en miembros de segunda categoría dentro de su propia religión.
Esta situación se mantuvo hasta un momento sorprendentemente reciente. No fue hasta el año 1978 cuando el entonces presidente de la Iglesia anunció que había recibido una revelación de Dios que por fin permitía a todos los hombres dignos, sin importar su raza, acceder al sacerdocio en igualdad de condiciones, poniendo fin de golpe a más de un siglo de exclusión. Muchos observadores señalaron que aquella oportuna revelación llegó justo cuando la presión social contra el racismo en Estados Unidos se había vuelto insostenible. Décadas más tarde, ya en pleno siglo XXI, la Iglesia dio un paso más y rechazó de forma oficial todas aquellas viejas teorías que vinculaban el color de la piel con una maldición. Con toda esta mezcla de creencias extraordinarias y capítulos incómodos, no sorprende que durante mucho tiempo buena parte del mundo mirase a los mormones con una mezcla de recelo y desconfianza. Pero el gran choque frontal con el Estado no vino por ninguna de estas ideas, sino por otro asunto mucho más terrenal y conocido que estuvo a punto de borrarlos del mapa por completo. Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos persiguió a los mormones como si fueran delincuentes, mandó agentes federales a cazar a sus líderes por todo el territorio y llegó a confiscar los bienes de la Iglesia con la intención declarada de destruirla, y todo por un solo motivo: la poligamia. Aquel enfrentamiento, uno de los más largos y encarnizados entre una religión y el Estado en toda la historia del país, terminó con un giro asombroso, una oportuna revelación divina que ordenaba a los mormones abandonar de repente la costumbre por la que habían estado dispuestos a morir. Para entender cómo se llegó a ese punto hay que recordar que, tras instalarse en Utah, los mormones habían dejado de esconder la poligamia y la practicaban abiertamente, como una seña de orgullo. Aquello resultaba escandaloso para el resto del país. Estados Unidos era una nación profundamente cristiana y monógama, y la imagen de hombres con muchas esposas les parecía una barbaridad impropia de gente civilizada. La poligamia se convirtió en un asunto político de primer orden, hasta el punto de que se la llegó a comparar con la esclavitud como una de las grandes lacras que la nación debía erradicar. El gobierno no tardó en pasar a la acción, y aprobó una serie de leyes cada vez más duras, destinadas específicamente a acabar con el matrimonio plural entre los mormones. Las primeras leyes tuvieron poco efecto, porque en la lejana Utah, gobernada por los propios mormones, hacerlas cumplir era casi imposible. Pero con el paso de los años el cerco se fue estrechando. Se aprobaron normas mucho más agresivas que no solo declaraban ilegal la poligamia, sino que castigaban con la cárcel a quienes la practicaban, les quitaban el derecho al voto y a ocupar cargos públicos, e incluso permitían al Estado confiscar las propiedades de la Iglesia. El máximo tribunal del país llegó a dictaminar que la libertad religiosa no amparaba la poligamia, dejando a los mormones sin argumentos legales a los que agarrarse. El gobierno federal iba en serio. Quería asfixiar económicamente a la organización hasta obligarla a rendirse. Comenzó entonces una época que los mormones recuerdan como una auténtica persecución. Agentes federales recorrían Utah buscando a los polígamos para detenerlos, y muchos de los líderes de la Iglesia, empezando por sus máximas autoridades, tuvieron que pasar a la clandestinidad, viviendo escondidos, cambiando de casa constantemente y huyendo de un lado a otro para no acabar entre rejas. Cientos de hombres fueron efectivamente encarcelados por tener varias esposas. La situación se volvió insostenible. Con sus bienes amenazados, sus líderes fugitivos y la posibilidad muy real de que el Estado se quedara con sus templos, la Iglesia se encontró contra las cuerdas, obligada a elegir entre su doctrina y su propia supervivencia. Y fue entonces cuando, en 1890, el presidente de la Iglesia de aquel momento anunció que había recibido una revelación. En ella, Dios le indicaba que había llegado la hora de dejar atrás la poligamia y de que los fieles se sometieran a las leyes del país. Ese documento, conocido como el Manifiesto, puso fin de manera oficial a los nuevos matrimonios plurales, aunque en la práctica algunos siguieron celebrándose en secreto durante un tiempo, hasta que años después una segunda declaración tuvo que cerrar del todo aquella puerta. El momento, desde luego, no podía ser más conveniente. Justo cuando la Iglesia estaba a punto de ser aplastada por completo, llegaba del cielo la orden exacta que necesitaba para salvarse. Para los creyentes fue una guía divina auténtica. Para los escépticos, una rendición disfrazada de mensaje sagrado. Aquel giro funcionó. Al renunciar a la poligamia, los mormones se ganaron por fin la aceptación del resto del país,
y en 1896 Utah pudo convertirse por fin en un estado más de la Unión, algo que se le había negado precisamente por culpa del matrimonio plural. La Iglesia entraba así en una nueva era de respetabilidad. Pero no todos aceptaron el cambio. Un sector de fieles consideró que abandonar la poligamia era traicionar un mandato eterno de Dios, y se negó en redondo a obedecer el manifiesto. Esos irreductibles se separaron de la Iglesia oficial y formaron sus propias ramas fundamentalistas, comunidades cerradas que mantuvieron la poligamia en secreto durante generaciones, y de las que saldrían, mucho más adelante, algunos de los personajes más siniestros de toda esta historia. Un falsificador tan hábil que llegó a engañar a la propia Iglesia mormona con una carta inventada que reescribía su historia sagrada, terminó colocando bombas por las calles de Salt Lake City y matando a 2 personas para tapar sus mentiras. Ese hombre se llamaba Mark Hofmann, y su caso, ocurrido en los años 80, mezcla como pocos la religión, la codicia y el crimen. Hofmann no era un creyente cualquiera, sino un experto en documentos históricos, un artista del fraude capaz de fabricar cartas, firmas y papeles antiguos tan perfectos que los mayores especialistas del país, e incluso las pruebas científicas de la época, los daban por auténticos sin dudarlo. Su especialidad era peligrosísima para los mormones. Hofmann se dedicaba a falsificar documentos que supuestamente databan de los orígenes de la Iglesia, papeles que cuestionaban o ridiculizaban la versión oficial de cómo había nacido la religión. El más famoso de todos fue el que se conoció como la Carta de la Salamandra. En ese documento falso, presentado como una carta auténtica de los primeros tiempos del movimiento, se contaba la historia del hallazgo de las planchas de oro de una forma muy distinta a la oficial, cargada de magia popular. Y en lugar del glorioso ángel que la Iglesia siempre había defendido, aparecía una salamandra blanca, un ser asociado a la brujería y a lo oculto. Aquella carta era una bomba en sí misma, porque manchaba el relato fundacional de la fe, vinculando su origen no con lo divino, sino con la superstición y la hechicería. Y aquí está lo más revelador del asunto. La Iglesia mormona, muy preocupada por el daño que aquellos documentos podían causar a su imagen, se dedicó a comprarlos discretamente para guardarlos bajo llave y que nunca salieran a la luz. Es decir, pagaron sumas importantes por papeles que resultaron ser falsos, en un intento de proteger su historia oficial. Sin saberlo, se habían convertido en las víctimas perfectas de un estafador que sabía exactamente qué miedos explotar. El problema para Hofmann es que su negocio de falsificaciones se le fue de las manos. Entre otras cosas, había prometido entregar una supuesta y valiosísima colección de documentos antiguos que en realidad no existía, había cobrado dinero por adelantado por ella y se había metido en un enredo de deudas del que no sabía cómo salir, una especie de estafa piramidal a punto de derrumbarse, con varios compradores exigiéndole entregas imposibles y el fraude a punto de destaparse. Hofmann tomó una decisión desesperada y terrible. Para ganar tiempo y desviar la atención, decidió eliminar a quienes podían descubrirlo. En octubre de 1985, fabricó varios artefactos explosivos caseros y los colocó personalmente. La primera bomba acabó con la vida de un hombre relacionado con el mundo de los documentos y con las transacciones de la Iglesia, alguien que estaba a punto de examinar de cerca sus operaciones y que podía destapar el engaño. La segunda mató a una mujer inocente, esposa de un socio, en lo que parecía un intento de hacer creer a la policía que las muertes tenían que ver con negocios turbios y no con las falsificaciones. El plan era sembrar confusión, hacer que todo apuntara en la dirección equivocada. Pero al día siguiente, una tercera bomba estalló dentro del propio coche de Hofmann, hiriéndolo gravemente. Nunca quedó del todo claro si iba a colocarla en otro sitio o si le explotó por accidente, pero aquel estallido fue su perdición. La investigación que siguió destapó todo el entramado, el mundo de las falsificaciones, las deudas y los documentos inventados. Los expertos que antes habían jurado que sus papeles eran auténticos, tuvieron que admitir que habían sido engañados por un maestro del fraude. La famosa Carta de la Salamandra, aquella que tanto había preocupado a la Iglesia, quedó demostrada como una simple y elaborada falsificación moderna. Acorralado por las pruebas, Hofmann terminó confesando los asesinatos y los fraudes en un acuerdo con la justicia, y fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión, donde permanece hoy en día.
Su historia demostró hasta qué punto la Iglesia era capaz de mover hilos y gastar dinero para controlar su propio relato y proteger la versión oficial de su pasado. Y hablando de dinero, esa es precisamente la otra gran cara oculta de los mormones. Una fortuna tan colosal y tan bien escondida que cuesta creer que pertenezca a una organización religiosa y no a una gran multinacional. Un antiguo empleado de la propia Iglesia reveló al mundo que la organización mormona estaba sentada en secreto sobre una fortuna de más de 100.000 millones de dólares, mientras seguía pidiendo a sus fieles, muchos de ellos de clase trabajadora, que entregaran una décima parte de todo lo que ganaban. Esa cifra descomunal, destapada por un denunciante en el año 2019, dejó al descubierto una de las caras más sorprendentes de esta religión, la de una máquina financiera de dimensiones difíciles de imaginar, oculta tras la imagen sencilla de los jóvenes misioneros en bicicleta. Para entender cómo se acumula semejante montaña de dinero, hay que empezar por la base de todo, el diezmo. El diezmo es la obligación que tiene todo mormón devoto de entregar a la Iglesia el 10% de sus ingresos. No es una recomendación ni una donación voluntaria, es un requisito. De hecho, quien no paga el diezmo completo no se considera digno y no puede entrar en los templos ni participar en las ceremonias más importantes. Millones de fieles en todo el mundo cumplen fielmente con este pago año tras año. Muchos de ellos haciendo verdaderos sacrificios económicos, convencidos de que así aseguran su lugar en la eternidad y el favor de Dios para ellos y sus familias. Multiplicado por millones de personas durante casi 2 siglos, ese goteo constante de dinero se convierte con el tiempo en un río caudaloso. Lo llamativo no es solo cuánto recauda la Iglesia, sino lo que hace con ese dinero. En lugar de gastarlo todo, la organización lo ha ido invirtiendo y acumulando durante décadas a través de un fondo de inversión gigantesco, gestionado con la misma frialdad que el de cualquier gran empresa de Wall Street. Ese fondo compró acciones, propiedades y negocios por todo el planeta, haciendo crecer la fortuna hasta niveles que la propia Iglesia prefería no revelar. El denunciante que dio la alarma, precisamente un antiguo gestor de esas inversiones, calculó que las reservas ocultas rondaban los 100.000 millones de dólares, una cantidad que con los años algunas estimaciones han elevado todavía más. Su denuncia iba más allá de dar una cifra. Acusaba a la Iglesia de haber amasado ese tesoro casi sin gastarlo en obras de caridad, pese a que una organización con beneficios fiscales se supone que debe destinar su dinero a fines benéficos y no simplemente atesorarlo. En otras palabras, sugería que los mormones estaban usando su condición de religión para acumular una fortuna colosal libre de impuestos, mientras daban a entender a sus propios fieles que el dinero se necesitaba para la obra de Dios. La revelación cayó como un jarro de agua fría sobre muchos creyentes, que se preguntaban por qué se les seguía exigiendo el diezmo si la Iglesia nadaba en semejante abundancia. El asunto no quedó solo en escándalo moral. Años después, las autoridades financieras del país sancionaron a la Iglesia y a su fondo de inversión por haber ocultado durante mucho tiempo el verdadero tamaño de su cartera, utilizando para ello un entramado de empresas pantalla que disimulaban a quién pertenecía realmente todo aquel capital. La cantidad de la multa, para una organización que manejaba cientos de miles de millones, resultó casi simbólica, pero confirmó de manera oficial lo que el denunciante había contado y humilló públicamente a la institución. Y esa fortuna en inversiones es solo una parte del imperio. Los mormones poseen además enormes extensiones de tierra, ranchos ganaderos que se cuentan entre los mayores del país, centros comerciales de lujo, medios de comunicación, universidades y todo tipo de negocios. En la propia Salt Lake City llegó a construir un enorme complejo comercial de gran lujo que costó una fortuna, algo que muchos vieron como un gasto difícil de encajar con el mensaje de humildad de una iglesia. Sumando todo, los cálculos sobre su patrimonio total alcanzan cifras verdaderamente astronómicas, superiores a la riqueza de muchos países enteros. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo una religión que empezó con un puñado de campesinos, siguiendo a un buscador de tesoros, terminó controlando una de las mayores fortunas privadas del mundo? Pero mientras la iglesia principal se convertía en un gigante financiero respetable, en sus márgenes seguían existiendo aquellas ramas fundamentalistas que se habían negado a abandonar la poligamia, y en una de ellas gobernaba un hombre que se hacía llamar profeta, y cuyos crímenes acabarían horrorizando a todo el país.
Un hombre que se hacía llamar profeta y que tenía decenas de esposas acabó en la lista de los delincuentes más buscados por el FBI y condenado a cadena perpetua por los abusos que cometió contra niñas. Su nombre era Warren Jeffs y era el líder absoluto de una de esas ramas fundamentalistas que se habían separado de la Iglesia mormona oficial más de un siglo atrás, cuando ésta renunció a la poligamia. Mientras la iglesia principal se había vuelto respetable y millonaria, grupos como el suyo, la mayor de todas las ramas fundamentalistas mormonas, seguían viviendo anclados en el pasado, practicando el matrimonio plural en comunidades cerradas de miles de personas, apartadas del mundo, donde su palabra era ley. Jeffs heredó ese liderazgo de su padre y lo convirtió en un régimen todavía más asfixiante. Jeffs gobernaba a sus miles de seguidores con un control tan férreo que resulta difícil de imaginar en una sociedad moderna. Vivían en pueblos aislados a caballo entre dos estados, donde él lo controlaba y decidía todo, desde con quién se casaba cada persona, hasta la ropa que debían vestir o lo que podían leer. Se presentaba como el único intermediario válido entre Dios y los hombres, de modo que desobedecerle equivalía a condenarse. Con ese poder total, Jeffs manejaba a la comunidad como si fueran piezas de su propiedad. Repartía a las mujeres entre los hombres que consideraba fieles y expulsaba sin contemplaciones a los jóvenes varones que veía como rivales, chicos a los que se conoció como los perdidos, que se quedaban de la noche a la mañana sin familia y sin hogar, arrojados al exterior de un mundo que era el único que conocían, y sin herramientas para sobrevivir fuera. Lo más grave, lo que finalmente lo llevó ante la justicia, fueron sus crímenes contra menores. Dentro de aquel sistema, Jeffs impuso matrimonios forzados entre hombres adultos y niñas que estaban muy por debajo de la edad legal, presentando esos abusos como uniones sagradas bendecidas por Dios y por él mismo como profeta. Se trataba de un patrón sistemático, protegido por el aislamiento de la comunidad y por el miedo que él sembraba entre sus miembros, convencidos de que cualquier denuncia era una traición al mismísimo Dios. Durante un tiempo, todo aquello permaneció oculto tras los muros de aquellas localidades apartadas. Pero las historias de lo que ocurría dentro empezaron a filtrarse, gracias sobre todo a algunas víctimas y a jóvenes expulsados que se atrevieron a hablar. Cuando la justicia por fin fue a por él, Jeffs no se entregó, sino que huyó y se mantuvo fugitivo durante meses, hasta el punto de que las autoridades lo incluyeron en la lista de los 10 fugitivos más buscados del país, al mismo nivel que los grandes criminales y terroristas. Fue finalmente detenido en el año 2006 durante un simple control de tráfico en una carretera, un final casi anodino para uno de los hombres más buscados del país. El juicio que vino después fue demoledor. Se presentaron pruebas contundentes de sus delitos contra menores, incluidas grabaciones y documentos del propio grupo que no dejaban lugar a dudas. En el año 2011, Warren Jeffs fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, más una pena adicional de 20 años, un castigo que garantizaba que no volvería a pisar la calle jamás. Sin embargo, ni siquiera entre rejas dejó de ejercer su influencia. Desde la cárcel siguió enviando mensajes y órdenes a sus fieles, que en buena parte continuaron considerándolo su profeta pese a todo lo que había salido a la luz, aferrados a la fe en un hombre que los había engañado y dañado durante años. Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando las autoridades registraron un enorme rancho que el grupo había levantado en Texas, del que llegaron a sacar a cientos de niños para ponerlos bajo protección mientras se investigaba lo que pasaba dentro. Las imágenes de aquellas mujeres con vestidos largos y peinados de otra época, y de tantos menores retirados de golpe, dieron la vuelta al país. El caso de Warren Jeffs conmocionó a la opinión pública y puso el foco sobre estas comunidades fundamentalistas que muchos creían cosa del pasado. Pero lo más inquietante es que su detención no cerró el problema, porque la mentalidad que hizo posible a un personaje como él seguía viva, y apenas unos años después, ya en pleno presente, otro hombre recogería su testigo y volvería a poner en marcha exactamente la misma maquinaria de horror en pleno desierto de Arizona. En pleno año 2022, cuando muchos pensaban que estas historias pertenecían a un pasado remoto, la policía detuvo en Arizona a otro hombre que se hacía llamar profeta, que tenía más de 20 esposas y que, una vez más, había convertido a menores de edad en sus víctimas. Se llamaba Samuel Bateman, y su caso demostró de la forma más cruda que la mentalidad que había producido a personajes como Warren Jeffs no era cosa de otra época, sino algo perfectamente vivo en pleno siglo XXI,
funcionando a la sombra de las mismas comunidades fundamentalistas del desierto americano. De hecho, Bateman había estado ligado al mismo entorno de aquellos pueblos aislados a caballo entre estados que durante años habían servido de feudo a los profetas polígamos. Bateman había pertenecido a ese mundo cerrado de la poligamia radical, y en un momento dado decidió dar un paso más y proclamarse él mismo profeta, líder de su propio grupo escindido. Reunió a su alrededor a un grupo de seguidores fanáticos, en su mayoría familias enteras que le entregaron su vida y su obediencia, y empezó a reproducir el mismo esquema de siempre, el del hombre santo con autoridad total, al que nadie puede cuestionar sin condenarse. Como sus predecesores, fue acumulando esposas hasta llegar a más de 20, y entre ellas había varias que eran solo unas niñas, algo que él justificaba, cómo no, apelando a supuestas revelaciones divinas que le ordenaban actuar así. Lo que hacía dentro de aquel grupo era una repetición del horror ya conocido. Bateman ejercía un dominio absoluto sobre sus seguidoras, a las que trataba como posesiones, e incluso llegó a intercambiar y repartir a algunas de ellas entre sus hombres de confianza como si fueran objetos. El nivel de control sobre la vida de aquellas personas, y especialmente sobre las más jóvenes, era tan extremo como el que se había visto en los casos anteriores, con el agravante de que todo esto ocurría ya en nuestros días, en la época de los teléfonos móviles e Internet, y no en un pueblo perdido del siglo XIX, lo que lo hace aún más difícil de asimilar. El caso salió a la luz casi por casualidad. Las primeras sospechas llegaron cuando alguien alertó de que Bateman transportaba a varias menores en un remolque enganchado a su vehículo en condiciones claramente peligrosas por la carretera, una escena tan alarmante que puso de inmediato a las autoridades sobre su pista. A partir de ahí, la investigación fue destapando la verdadera magnitud de lo que ocurría en su comunidad, y en 2022 fue finalmente detenido. El asunto se complicó todavía más cuando varias de las menores implicadas desaparecieron del sistema de protección en el que habían sido puestas, en lo que las autoridades consideraron un intento de sus seguidores de ocultarlas y burlar a la justicia. Por esos mismos hechos, varias personas de su círculo también acabaron acusadas de ayudar a esconderlas y de entorpecer la investigación. Las acusaciones que cayeron sobre él y sobre su círculo fueron muy graves, e incluían delitos contra menores y maniobras para obstruir la investigación. Finalmente, en 2024, Samuel Bateman fue condenado tras declararse culpable, sumando una pena de prisión de varias décadas que lo mantendrá encerrado durante la mayor parte del resto de su vida. Su historia, tan reciente que la tinta de los titulares apenas se ha secado, sirve como un recordatorio incómodo. La raíz de todo esto, la idea de un hombre que se cree con una línea directa con Dios y que usa esa supuesta autoridad para dominar por completo a los demás, no es un fósil del pasado, sino algo que sigue produciendo víctimas reales hoy mismo, en algún rincón apartado, mientras la mayoría del mundo mira hacia otro lado. Y con este caso cerramos el recorrido por el lado más oscuro de los mormones. Un viaje que empezó con una madre que mató a sus hijos creyendo los zombies y que nos ha llevado por asesinatos por revelación, masacres en el desierto, sectas de la sangre, falsificaciones con explosivos, secretos financieros de miles de millones y falsos profetas que destrozaron incontables vidas. Pero para hacer justicia a esta historia, hay que volver ahora la vista al conjunto y mirar de frente lo que los mormones son en la actualidad, una de las religiones más ricas, influyentes y poderosas del planeta, con una imagen pública impecable y familiar que contrasta de forma violenta con casi todo lo que acabamos de conocer en este recorrido. Aquel muchacho que empezó buscando tesoros enterrados con una piedra dentro de un sombrero fundó, sin saberlo, lo que hoy es una de las religiones más ricas del planeta, con un patrimonio que, sumando de todo, sus fondos de inversión, sus tierras y sus negocios, según algunos cálculos ronda los 300.000 millones de dólares. Cuesta encontrar un contraste más brutal en toda la historia, el de un origen tan humilde y estrafalario y un presente tan colosal. Los mormones de hoy son mucho más que aquella pequeña comunidad perseguida del siglo XIX. Suman más de 17 millones de fieles repartidos por cerca de 190 países, cuentan con cientos de templos monumentales repartidos por todo el mundo y ejercen una influencia notable en la política, la economía y la cultura, sobre todo en Estados Unidos, donde incluso un miembro destacado de la Iglesia llegó a competir seriamente por la presidencia del país, algo impensable en los tiempos en que se los perseguía.
Su imagen actual no puede estar más lejos de la sangre y los escándalos que hemos ido conociendo. La Iglesia se presenta hoy como el gran defensor de los valores familiares, de la vida sana sin alcohol, tabaco, café ni té, del trabajo, la honradez y la comunidad. Hasta la cultura popular ha jugado con esa imagen pulcra y ordenada, convirtiéndola casi en un símbolo reconocible en todo el mundo. Sus jóvenes recorren el mundo como misioneros durante alrededor de 2 años, financiándose ellos mismos el viaje, aprendiendo idiomas y ganándose fama de personas educadas y trabajadoras. En cualquier momento hay decenas de miles de ellos repartidos por todo el globo, y esa presencia constante es una de las principales razones del crecimiento imparable de la Iglesia. Muchos de los mormones que uno se encuentra en la vida real son, sencillamente, gente amable y de buen corazón que no tiene nada que ver con los crímenes de unos pocos fanáticos. Es importante recordar esto para no caer en la injusticia de meter a todos en el mismo saco. La institución también ha vivido cambios importantes en su cúpula en tiempos muy recientes. Su anterior presidente, un hombre que llegó a superar los 100 años de edad, falleció a finales de 2025. Como marca su tradición inflexible, el liderazgo no se elige ni se vota, sino que pasa de forma automática al apóstol de mayor antigüedad que quede con vida, de modo que en octubre de ese mismo año asumió el cargo un nuevo profeta y presidente, el 18º desde los tiempos de Joseph Smith, porque, pese a todo lo que ha cambiado el mundo, los mormones siguen creyendo que su líder es un profeta vivo, que recibe revelaciones directas de Dios, igual que afirmaba aquel joven soñador de hace casi 2 siglos. Y ahí, en esa continuidad, está quizá la clave para entender toda esta historia. Detrás de los rascacielos, las inversiones millonarias y la imagen impecable, sigue latiendo la misma promesa asombrosa de siempre, la que empujó a miles de personas a abandonar sus países, a cruzar océanos y desiertos y a entregarlo absolutamente todo. La promesa de que quien sea fiel hasta el final, no solo se salvará, sino que podrá llegar a convertirse él mismo en un Dios y gobernar sus propios mundos por toda la eternidad. Esa es la recompensa espiritual definitiva, una ambición que va mucho más allá de la simple salvación que ofrecen otras religiones, y que ayuda a explicar el fervor extremo, y a veces peligroso, de sus miembros más entregados a lo largo de toda esta historia. Toda esta historia deja una reflexión que va más allá de los mormones. Es la historia de cómo una idea, la de un hombre que dice hablar en nombre de Dios, puede crecer hasta mover imperios, levantar ciudades en el desierto, acumular fortunas descomunales y, en sus versiones más extremas, justificar la muerte de personas inocentes. Los mormones no son ni los santos que su imagen sugiere, ni los monstruos que sus peores capítulos podrían hacer pensar. Son, sobre todo, un ejemplo extraordinario de hasta dónde puede llegar la fe humana, para lo bueno y para lo terriblemente malo. Una religión que en apenas 2 siglos ha pasado de un bosque en Nueva York a los consejos de administración de medio mundo, cargando en su equipaje tanto los sueños y la fe sincera de sus millones de fieles como los fantasmas de su turbio pasado. Y esos fantasmas, por mucho brillo que tenga el presente, forman parte de su historia tanto como sus templos de mármol y sus millones en el banco.